Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a analizar tres tipos de inversiones: la inversión en oro, la inversión en vivienda y la inversión en acciones, sobre todo teniendo un contexto de fondo, un conflicto bélico. Desafortunadamente, los conflictos bélicos han estado presentes a lo largo de la historia y tienen comunes denominadores, principalmente subida muy importante de los precios, motivado en este caso por el incremento importantísimo de las materias primas. Esto nos lleva a un contexto actual de una inflación de casi el 10% en el primer trimestre del año 2022. Y la gran pregunta que se hacen los ahorradores e inversores es ¿cómo rentar el dinero? Sobre todo en un contexto de gran pérdida de poder adquisitivo si no se hace nada con él. Vamos a analizar los tres tipos de inversiones para buscar soluciones para intentar optimizar los recursos económicos. Vamos a empezar por la inversión en acciones. La inversión en acciones, hay una frase célebre, sobre todo cuando vemos un conflicto bélico. Comprar cuando suenan los cañones de guerra, vender cuando suenan las trompetas del fin del conflicto bélico. Una frase de las muchas que hay en el mundo de las inversiones, pero que refleja realmente cómo hay que actuar generalmente cuando se producen este tipo de eventos. Cuando se produce un shock, una situación de estrés motivada por un conflicto bélico de carácter sorprendente o sorpresivo, muchas veces lo que se produce en el mercado es una gran bajada generalizada de las acciones. Y muchas veces es una bajada indiscriminada, aunque sean acciones fuera del conflicto bélico. Entonces es muy importante hacer un análisis objetivo, dejar al lado las emociones, para intentar ver si esas empresas que han caído de precio realmente tienen fundamentos para tal caída. Lo que vamos a ver es cómo ha funcionado un índice como por ejemplo el Dow Jones a lo largo de la historia, sobre todo cuando se han producido efectos de eventos bélicos. Vamos a analizar la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En los 6 primeros meses al estallido de la Primera Guerra Mundial, el índice Dow Jones perdió aproximadamente un 30%. Había una gran volatilidad en el mercado causada por la guerra y el mundo financiero sufrió especialmente. Incluso se decidió cerrar la bolsa durante unas sesiones. Al cabo de 6 meses, ya cuando abrió en 1915, el Dow Jones registró la mayor subida de la historia en un año natural, un 88%. Al final del conflicto, el índice americano ganó un 43%, un 8,7% anualizado. En la Segunda Guerra Mundial también mucha volatilidad y sobre todo sesiones muy bajistas en los mercados, haciendo prácticamente valle en 1942. Pero luego se recuperó con mucha fuerza y en la Segunda Guerra Mundial el Dow Jones tuvo una rentabilidad desde inicio a fin de un 50%, es decir, una rentabilidad anualizada de prácticamente el 7%. Qué importante es mantener la paciencia y sobre todo gestión activa incluso en situaciones tan complicadas como las guerras. Otros eventos geopolíticos muy importantes en los últimos años los podemos poner en la siguiente lista y vamos a coger el Standard & Poor's 500, un índice muy importante para ver los tiempos de recuperación que no son tan largos, incluso teniendo en cuenta la magnitud de los eventos. La Guerra del Golfo de 1990, una caída de un 16% aproximadamente, tardó 87 días. Y en esta lista vemos cómo los periodos de recuperación, incluso en shocks de mercado, no son tan extensos. Por tanto, mantener la calma y aprovechar las oportunidades a nivel bursátil puede ser una buena estrategia. Dentro del Standard & Poor's 500, por ejemplo, solamente 9 días se tardó en recuperar de las bajadas motivadas por el Brexit. Y luego en relación a la situación sanitaria del año 2020, vemos que una caída de casi un 40% en 5 meses recuperó por completo el nivel previo a las caídas. Por tanto, qué importante es aprovechar los valles de los mercados, hacer aportaciones periódicas aprovechando el valle. Porque, por ejemplo, si un índice baja de 10.000 a 7.000 es una caída de un 30%, pero todas las compras que hagamos a 7.000, si recupera el nivel previo de los 10.000, la subida es de un 42%. Por tanto, qué importante es la gestión activa y aprovechar las oportunidades del mercado. Hemos visto una gran variedad de conflictos bélicos y situaciones geopolíticas adversas,
que repercutieron negativamente en el precio de las cotizaciones. Pero también hemos visto el periodo de recuperación generalmente al nivel previo a las caídas no es excesivamente largo. Por tanto, se genera normalmente una serie de oportunidades y conviene recordar el ciclo de las emociones. Generalmente, en los momentos de pánico en el mercado es cuando se producen los precios de cotizaciones más bajos y las mejores oportunidades. También, en un vídeo que hice, que es el índice VIX, vemos que este indicador nos refleja qué nivel de nerviosismo hay en el mercado. Son herramientas para poder tomar mejores decisiones a la hora de comprar acciones. Si buscamos periodos largos de tiempo, el IBEX 35 cumplió, por ejemplo, hace poco 30 años. Y la media de rentabilidad con los dividendos incluida alcanza casi el 8% anualizado. Por tanto, la inversión en acciones, bien gestionada, puede dar retornos lo suficientemente interesantes para batir la inflación en el tiempo. A continuación, analizaremos la inversión en viviendas. La inversión en vivienda, muy arraigada en España, sobre todo la cultura del ladrillo, la cultura de ser propietario, el análisis que hay que hacer, sobre todo en una situación de inflación tan alta como en la que estamos, es ¿realmente estamos comprando a buenos precios? Bueno, generalmente hay una situación de inflación muy alta motivada por la situación bélica que repercute en un incremento muy importante del precio de los materiales de construcción y que directamente e indirectamente afectará a la primera vivienda, a la obra nueva y a la segunda mano, pues habrá que hacer un análisis mucho más exhaustivo. Nada mejor que hacer unos casos prácticos para ver lo importante que es comprar a buenos precios, para ver sobre todo la rentabilidad final a conseguir. Si suben las materias primas, como es el caso que se está produciendo, evidentemente el precio de la obra nueva subirá mucho. Y el competidor, que es la segunda mano, pues también subirá al calor de la subida del precio de la obra nueva. Para un caso práctico, por ejemplo, de una inversión con impuestos incluidos de 120.000 euros en una vivienda destinada al alquiler, si conseguimos 600 euros al mes, el rendimiento sería de 7.200 euros en condiciones normales, un 6% de rentabilidad bruta. Luego, evidentemente, hay que calcular los gastos de los impuestos, los gastos de comunidad, otros gastos accesorios a la inversión para ver el rendimiento neto real. Pero qué importante es comprar a buenos precios, porque si en una situación de mercado donde sube mucho el precio de la vivienda destinamos a esa inversión, evidentemente la rentabilidad, si en lugar de 120.000 nos cuesta el inmueble 150.000 euros, la rentabilidad media obtenida en el tiempo sería un 4,8. En cambio, en una situación mejor de mercado comprado a 100.000, la rentabilidad un 7,2. Por tanto, qué importante es comprar sobre todo este activo a buenos precios. La inversión en vivienda podríamos decir que ronda aproximadamente el 7%. En cambio, la inversión en bolsa ronda quizá un poquito más, el 8% de forma anualizada año a año. De todas formas, las dos inversiones son complementarias y lo ideal sería elegir un buen producto inmobiliario para conseguir un buen retorno. Porque la compra, sobre todo en un activo donde se inmovilizan tantos recursos financieros, es muy importante elegirla bien. A continuación, vamos a ver la tercera opción para rentar el dinero, que es la inversión en oro. Si hay un activo refugio por excelencia en tiempos de crisis, es el oro. El oro es la materia prima generalmente que se utiliza cuando hay miedo en los mercados, cuando hay incertidumbre en los mercados. Pero es muy importante comprar el oro a buenos precios, porque si compramos en el momento de máxima tensión en el mercado, posiblemente compraremos la onza a un nivel de precio muy alto y eso repercutirá contra nuestra rentabilidad. Vamos a ver los gráficos tanto a largo plazo del oro como a corto plazo para comprender lo importante que es también gestionar bien este activo refugio. La inversión en oro desde 1970 ha sido excelente. Ha multiplicado por 10 la inversión para los inversores desde 1970. Ahora habría que hacer muchas consideraciones. Por ejemplo, desde el máximo de 1980, en principio, se tardó hasta casi 2006 para llegar a ese nivel. Es decir, ha habido periodos
donde realmente el oro no lo ha rentado tan bien. Evidentemente, en los últimos años el rendimiento ha sido espectacular y ha sido un excelente valor refugio. Posiblemente cuando se invierte en oro hay que hacerlo a nivel previo al conflicto, porque si compramos justamente en el momento más crítico del conflicto, posiblemente las valoraciones de compra serán muy elevadas y la rentabilidad más complicada para conseguir buen retorno. Hasta aquí el análisis de la inversión en bolsa, la inversión en vivienda y la inversión en oro. Os dejo vuestra encuesta, que os lancé la pregunta: ¿qué inversión era vuestra preferida en momentos de inflación motivada por situación de conflictos bélicos? Y ganó la inversión en bolsa. De todas formas, las tres inversiones pueden ser complementarias y sobre todo hay que buscar optimizar los momentos de entrada si estamos comprando bolsa con una gestión activa, comprar el activo inmobiliario en el mejor momento posible y la inversión en oro también tiene que buscarse un momento de entrada a una buena compra de entrada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestra visita. Si os ha gustado, dedo arriba de like y suscribiros a mi canal.